Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren demasiado bien. Mi nombre es Tania Carolina Bejar Vázquez y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy les voy a hablar sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor por parte de la materia de propiedad intelectual. Para comenzar este video, considero que es muy importante recordar qué es el derecho de autor. El derecho de autor es aquel derecho que el mismo artista busca con el fin de que el Estado reconozca sus innovaciones, en virtud del cual otorga su protección para que él mismo goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Al hablar de patrimonial, nos referimos a que son todos estos derechos susceptibles que tienen un valor económico, como por ejemplo el derecho de explotar su misma obra. Ya que tenemos bien definido qué es el derecho de autor, les muestro cómo la Ley Federal de Derechos de Autor clasifica las diferentes obras que es capaz de proteger. Les coloqué la clasificación que ella coloca en sus documentos y además les puse un ejemplo de cada una de ellas. Para comenzar tenemos la literatura, el cual utilicé como ejemplo el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Después tenemos a la música. Esta puede ser con o sin letra, en la cual les puse la composición Imagine de John Lennon. Después tenemos la dramática, en la cual les puse como ejemplo la obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Después tenemos a la danza, que les puse como coreografía El lago de los cisnes de Piotr Ilich Chaikovsky. Después tenemos la pictórica o dibujo, en la cual les puse la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Después encontramos la escultórica y de carácter plástico, en las cuales coloqué la escultura El Pensador de Augustus Rodin. Después encontramos la caricatura e historia, en la cual les coloqué como ejemplo la caricatura de Charles Schulz de Peanuts. Después encontramos la arquitectura, en la cual les coloqué la Torre Eiffel diseñada por Gustave Eiffel. Consiguiente, encontramos la cinematográfica y demás obras audiovisuales, como películas, programas de televisión o videos, y como ejemplo les coloqué El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Después les coloqué programas de televisión, radio y televisión, y como ejemplo puse a Los Simpson, creada por Matt Groening. Aquí les muestro las últimas clasificaciones que esta ley propone, en la cual encontramos los programas de cómputo como Microsoft Windows. Después encontramos la fotografía como obras artísticas de El almuerzo en el alto de un rascacielos de Charles E. Betts. Después tenemos a obras de arte aplicando que incluyen el diseño gráfico o textil, en este ejemplo como el logo de Coca-Cola. Y después encontramos la clasificación de tipo de complicación, en la cual podemos encontrar enciclopedias, antologías, obras u otras bases de datos, siempre que su disposición de su contenido o materias incluyan una creación de propiedad intelectual. Otra cosa importante a saber de los derechos de autor es su duración. Estos derechos de autor se mantienen vigentes durante toda la vida del autor. Además, se extienden durante 100 años después de su muerte. Sin embargo, si la obra tiene varios coautores, los 100 años se cuentan a partir de la muerte del último coautor. Pero en el caso de las obras anónimas, seudónimas o hechas por contrato, el derecho de autor tiene una vigencia de 95 años a partir del año de su última primera publicación o 120 años a partir del año de su creación, lo que expire primero. Otra de las preguntas que comúnmente las personas se hacen es si los derechos de autor se pueden heredar. Y pues sí se pueden heredar. Se heredan después de la muerte del autor a sus herederos, los cuales son capaces de gozar de las garantías que éste les dé dentro de la ley. Pero si el autor muere sin herederos, el encargado de gozar de las garantías del derecho de autor es el Estado, a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Para poder entender cómo es que una obra puede ser divulgada o si puede o no ser divulgada, es muy importante saber qué es la divulgación.
La divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria o artística al público por primera vez, a través de cualquier medio. Una vez divulgada, la obra dejará de ser inédita. Esto según la Ley Federal de Derechos de Autor. Como ejemplo tenemos la Mona Lisa. La Mona Lisa es una obra que se encuentra en el Museo del Louvre, la cual fue divulgada en el año de 1911, misma con su robo, ya que mediante esta obra se volvió muy famosa. Es muy importante tener en cuenta el concepto de divulgación, ya que mediante se permite al público conocer las obras. Pero ¿cómo podemos plasmarla en un medio físico para que las personas puedan conocerla? Bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor nos define dos formas para poder hacerlo. Una de ellas, los ejemplares físicos. Y como ejemplo, coloqué de nuevo al libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ya que este es un libro que se encuentra como ejemplar físico en las librerías a venta pública. Después tenemos la clasificación que nos permite almacenar, ya sea permanente o provisional, las obras por medios electrónicos. Como ejemplo les coloqué el libro electrónico titulado 1984 de George Orwell, el cual podemos checar mediante internet y descargarlo ya sea en nuestro celular, computadora o tableta. Como ejemplo de lo que hablamos en este video, les coloqué la obra titulada A Brief History of Time, que en su traducción al español es Una breve historia del tiempo. Esta obra utilizó el medio de publicación de tipo ejemplar físico, que fue un libro. Este libro fue publicado en 1988 y su autor, Stephen Hawking, fue el titular de los derechos desde este momento. Este libro habla sobre conceptos complejos en la física teórica como la relatividad general y la mecánica cuántica. Sin embargo, después del fallecimiento de Stephen Hawking en 2018, los derechos de autor de su obra pasaron a sus herederos, quienes tienen control sobre su publicación y reproducción.